Hola a todos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Voy a empezar porque me trabo yo. Aunque nunca me había trabado, pero ahora sí. ¿Qué parte se trabó? Listo. Hola a todos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos a la quinta sesión, quinto episodio de Felizmente Podcast con Alex Juárez Coach. El día de hoy tengo una grandísima invitada, Andrea Millán, mejor conocida por todos como Andy Millán. Gracias, una gran Alex. compañera de trabajo y creo que es un testimonio para muchas personas. Ya nos contará un poquito más adelante quién es Andy, pero le quiero agradecer el que está aquí conmigo, el que su tiempo tan valioso lo pueda compartir con nosotros. Para no darle más vueltas al asunto, me gustaría presentarla, pero creo que sería una falta de respeto que yo la presente. Mejor que ella nos pueda contar quién es Andrea Millán. Bueno, Alex, primero, pues muchas gracias por la invitación. Vengo felizmente a Qué bueno. participar a este podcast. Y bueno, yo voy a hablar en la parte deportiva. Fui seleccionada nacional de esgrima durante 20 años en especialidad de espada. Obviamente, antes de llegar a esgrima, realicé muchos otros deportes, entre ellos básquet, vóley, clavados, gimnasia, atletismo, pentatlón moderno, bádminton, muchísimos deportes. Al final me quedé en esgrima. Y bueno, hablando ya pues académicamente o profesionalmente, estudié Ciencias de la Comunicación ahí en la UTLAP. Tengo 2 maestrías, una en Educación, otra en Psicología Organizacional. También soy coach certificada y pues básicamente desde el 2013 me he dedicado a la docencia, a la decencia también, siempre. Y bueno, me encanta dar clases, es algo que a mí me gusta mucho, lo disfruto y me parece que para mí es una misión de vida el poder trascender en las personas a través de compartir el conocimiento, porque yo creo que al final pues todos aprendemos de todos. La verdad es que podemos platicar de muchas cosas con Andy, pero me voy a enfocar en primer lugar con la parte deportiva, que es la que ella utiliza más para sus conferencias o para dejar mensajes a cada una de las personas con las cuales se topa. Y me gustaría empezarte preguntando, Andy, ¿en qué momento decides quedarte con la esgrima? Ya que hoy en la mañana pensando, ¿qué le voy a preguntar a Andy? Si es que no es un deporte, yo creo que nacionalmente conocido. ¿De dónde surge esa pasión? ¿Por qué decides hacer eso? Bueno, la pasión no surgió Okay. inmediatamente. No fue algo o no fue un deporte que yo buscara. Creo que el deporte me encontró sin quererlo. Yo entrenaba en el Comité Olímpico Mexicano Atletismo y mi papá era el preparador físico de la Selección Nacional de Espada Varonil en ese momento. Entonces, cuando yo acababa de entrenar atletismo, que era como a las 5:30, él empezaba apenas con los de esgrima. Y claro que en ese momento, a los 14 años, pues mi Uber era él, ¿no? Entonces yo tenía que esperarlo. Entonces me iba a la sala de esgrima a sentarme a ver, o sea, yo no veía el deporte y decía, ay, qué raro, ¿no? ¿Qué hacen? Qué aburrido, o sea, yo no veía algo que me atrajera al esgrima. Hasta que llegó un punto en que, pues de tanto ir, yo creo que un muchacho me dijo, deja de perder el tiempo y baja y aprende. Pues decía, no, qué flojera, o sea, eso ni le entiendo, mejor me iba. Un día dije, bueno, ya para que me deje estar molestando voy a bajar y que me enseñe lo que quiera. Bajé, me enseñó los pasitos básicos, adelante, atrás, y dije, pues ya aprendí, ¿no? Ya me puedo ir. Y me dijo, oye, en un mes hay una competencia. Y dije, no, pero yo no tengo equipo. Le dije, yo no tengo equipo, no tengo material. Me dijo, no, pero si tú vienes a entrenar diario conmigo, él era atleta todavía, se llama Tomás Mata. Si tú vienes a entrenar conmigo diario, yo te presto el equipo para que compitas. Y mi papá estaba a un lado. Y luego los papás son muy metiches, ¿no? Entonces me dijo, ándale, sigue. Y dije, puta. Entonces dije, bueno, está bien. Entonces de atletismo, yo corría 100 con vallas, con el coach Petrovsky, Andrés Petrovsky, muy bueno. De atletismo me iba a esgrima y empecé a entrenar. Llegó el mes, llegó la competencia y la gané. Llegó otro mes, otra competencia de esgrima, la gané. Otro mes, otra competencia y la gané. ¿Cómo se llamó la hora? Pues la más fregona, ¿no? Muy bien. Yo digo. Entonces, a los 3 meses de haber empezado esgrima, sin dejar atletismo, no lo dejé en ese momento, yo ya era el primer lugar de la selección nacional cadetes, porque eran menores de 17 años, yo tenía casi 15.
y eso me clasificó al campeonato mundial que iba a ser en México a los 3 meses siguientes. Entonces mi papá, claro, me dijo, mira, llevas 3 meses en esgrima, ya eres primer lugar, ya vas a un campeonato del mundo, ya eres selección, aquí te quedas, ¿no? Y yo dije, pero, ¿y el atletismo? No, pues el atletismo lo tuve que dejar porque en esgrima trabajas mucho en las piernas. Pues claro, cuando yo llegaba a la pista, yo sentía las piernas ya muy pesadas. Además era pues un deporte totalmente nuevo para mí. Entonces mis tiempos empezaron a subir un poquito, el coach se empezó a dar cuenta y dijo, no, pues ya. Me dijo un día, chica, ¿es polaco? Me dijo, chica, vete. Y bueno, pues era un señor de mucha edad y el coach siempre ha sido el coach. Y no le dije absolutamente nada, agarré mis cosas y me fui. Y no, nunca regresé. Compito a los 6 meses en el campeonato mundial y soy la mejor clasificada de la selección, en donde pues ya había tiradores o compañeros que llevaban 8 años en esgrima, 5 años en esgrima. Yo llevaba 6 meses y quedé en el lugar creo que 24 o 25. De ahí al siguiente año me voy a Moscú a tirar un campeonato nacional en Rusia, éramos 198 tiradoras. Yo no entendía de dónde salían tanta niña, ¿no? De Ucrania, Kazajstán, Uzbekistán, pues todo lo que es la antigua URSS, Siberia. Bueno, yo dije, no, esto es imposible, y quedé en tercer lugar. Entonces fue algo de pronto muy rápido para mí, pero a mí el deporte no me gustaba. O sea, la esgrima no me gustaba. Yo fue en los primeros 3 años lo sufrí muchísimo de ir a mi cuarto y ya sabes, y llorar y decir, no, es que extraño la pista. No, nunca le dije a mis papás, nunca lo externé así, y tampoco me tiraba el drama, nada más era sentirme triste yo. Hasta que llegó un punto, y creo que ahí es de las primeras lecciones que les puedo compartir, no siempre nos va a gustar de primera mano lo que hacemos, no necesariamente, pero en muchas ocasiones lo hacemos muy bien. Exacto. Sin querer, ¿no? A lo mejor es un talento, a lo mejor es la vocación, no sé. Entonces de pronto llegué a mi cuarto un día, después de 3 años, y dije, de sufrir, ya sabes, de sufrir. Dije, a ver, Andrea, ya, basta, ¿no? Pare de sufrir. ¿Te gusta viajar? Sí. ¿Eres buena en lo que haces? Pues sí. Pues haz que te guste. O sea, fue un diálogo así de breve e interno de decir, si te gusta esto, aprovéchalo, asume lo que tengas que asumir, haz lo que tengas que hacer y ya, deja de estar en la lágrima y sufriendo, porque a veces de pronto nos estamos ahogando en un vaso de agua y cuando ves alrededor, pues te das cuenta que no estás tan mal, ¿no? Entonces por ahí, eso fue de mis primeros aprendizajes, pero la esgrima no, yo no la busqué, porque como tú dices, pues no es un deporte conocido. Entonces fue un deporte que me encontró y fue un deporte con el cual yo me tuve que convencer, que conciliar, que negociar, decir, bueno, yo le echo ganas y tú me das algo, ¿no? Y a cambio, pues me quedé ahí 17 años más, que se fueron casi 20 años, y viajando muchísimo, compitiendo, ya disfrutándolo, porque también, bueno, pues tú sabes que, y los que nos escuchan, que cuando las cosas no se disfrutan, pues no te salen, y sobre todo tú no das ese 120 que podrías dar, ¿no? Así es, creo que también hace 2 capítulos tuvimos aquí la presencia de un matrimonio que creó una metodología de la felicidad, que los invito a escuchar si no lo han escuchado, y mencionaban eso, toda esa metodología que han implementado ahora en las empresas, en las personas que dan cursos, justo empieza porque ella está descontenta con su trabajo, no le gusta, no le apasiona, y hasta que hace esa introspección en su interior y decir, ¿qué debo de cambiar para poder ser mejor, ¿no? En ese aspecto? Y justo la creación de este podcast, que se llama Felizmente, es por eso, es como vencer nuestras creencias limitantes. Y mi pregunta sería esa, Andy, ¿cuál era esa creencia limitante por la cual no podías dejar como todo atrás y ser feliz? ¿Qué era lo que te impedía estar a gusto contigo mismo? En la esgrima era que extrañaba, digo, parece ridículo, ¿no? A lo mejor para los 14, 15 años, que uno es adolescente y todo te sabe 3 veces más. Extrañaba el sol, que era la pista de atletismo, extrañaba a mis amigos. La esgrima es llegar a un cuarto, bueno, no un cuarto porque es una sala de esgrima, pero es un salón de 4 paredes y no hay más. O sea, te metes ahí 3, 4 horas y no ves el sol, no ves las nubes, no ves nada, ¿no? Entonces de pronto para mí ahí fue como el choque que tuve de decir, es que
me siento encerrada. Y yo creo que desde que yo tengo uso de razón, yo no sirvo para estar en un lugar encerrada. Yo creo que por ahí va esa limitante que tú mencionas. Entonces tuve que encontrar el modo de cambiar, de mover mi perspectiva, decir, bueno, aquí es un deporte en el que sí, tienes que estar en 4 paredes, pero que te da la posibilidad que no te da cualquier otro deporte, que es viajar. Entonces, si quieres ser libre, ¿no? Y si quieres pues, abrir las alas y volar, pues sé la mejor, aplícate y viaja. Y así lo hice. Digo, conocí yo creo que unos 28 países, entre ellos pues también pequeñas ciudades de esos países. Cada año íbamos a Europa. Desde que yo empecé en esgrima en los 14, 15 años, cada año fue ir a Europa por lo menos 2 o 3 meses, hacer campamentos. Cada año de los 15 a los 33 que me retiré, íbamos a Cuba por lo menos un mes. Entonces, pues esa es la libertad que yo buscaba, ¿no? Entonces ahí fue donde yo me pude agarrar y decir, lo voy a hacer, pero no solo lo voy a hacer por los viajes, porque ya al final de la carrera o ya que te retiras como atleta de alto rendimiento, lo que menos extrañas son los viajes. Pues lo que realmente extrañas es la competencia. Así es. ¿No? Entonces ahí es, creo que el plus que tienen tenemos los atletas de alto rendimiento, que nos volvemos muy competitivos. Yo puedo decir, en lo personal, competitiva en la buena forma, ¿no? Porque hay muchas formas de competir. Sí, tienes toda la razón. De competitiva hacia mí misma, de exigirme más, de si no me dan más trabajo, pues yo lo busco, yo lo genero. Creo que en la vida se trata de generar, porque de pronto estamos en una cultura que nos acostumbra mucho el contexto o el gobierno a estirar la mano y a que te den. Y la vida no es así. O sea, si tú no sales a buscarlo, y los atletas es igual, yo puedo ser la mejor, pero si no me paro en la pista y lo demuestro, pues es que es así, la vida es para demostrar. Sí, creo que todo está en la mente, ¿no? Pues sí. Y justo esa era la siguiente pregunta que te quería hacer, Andy. Tú me mencionabas que hubo un momento donde llegaste a tu cuarto, hiciste esa introspección y dijiste, para de sufrir, hasta aquí, ¿no? Pero ¿cuál fue ese chip o qué fue lo que te motivó a hacer esa introspección de tu vida y decir, ya, hasta aquí, es que, no quiero más? Pues es que ya era demasiado, pues sí, era demasiado drama. O sea, de pronto digo, uno se clava con cosas que no van. Yo soy la tercera de 5 hermanos, las 2 mayores fueron también seleccionadas nacionales, la más grande de lanzamiento de jabalina, Noemí, y la segunda, Cristi, de clavados, de plataforma. Cristi viajaba muchísimo desde que yo me acordaba, ella me lleva 7 años. Entonces creo que también el verla a ella, para mí siempre ha sido importante tener inconscientemente modelos a los cuales seguir. Y creo que uno de los más cercanos pues es Cristi, mi hermana, la que hace clavados o hizo clavados. Y yo veía que viajaba y salían en los periódicos y las entrevistas y fue la primera mujer en darle a México una medalla a nivel mundial en los clavados. Entonces, de pronto llegar a la introspección no fue solo el pare de sufrir, sino ve lo que está haciendo ella, ¿no? Y qué está haciendo y cómo lo está haciendo y copiar lo positivo, porque no todo es maravilloso, ¿no? Copiar lo positivo y entonces poder replicarlo a mi deporte y a mi vida. Entonces eso fue lo que hice. Pues muy bien, Andy. No, gracias. Y justo me venía a la mente todas las dificultades que tenías en tu cabeza, todas las situaciones que decías, ya quiero dejar esto, ya. Pero también tenías muchas cosas buenas, ¿no? Sí. Pero mi pregunta ¿hubo algún momento en tu carrera deportiva que dijiste, hasta aquí, ya tiro la toalla, ya no quiero seguir adelante? Sí, muchísimas. ¿Cómo lo venciste? Muchísimas, sobre todo porque mi deporte, la Federación Mexicana de Esgrima, como muchas, pues hay corrupción, hay favoritismos, hay castigos injustos, y a mí me tocan muchísimos de esos castigos injustos por preguntar o por no dejarme o por levantar la voz. Entonces de pronto era, ¿para qué soy la mejor? ¿O de qué sirve ser la mejor si de todas formas llevan a la que esté en 5º lugar, ¿no? Okay. ¿O de qué sirve que yo entrene si de pronto no me llaman para los selectivos? Había muchas cosas, ¿no? Muchísimas cosas que en 20 años yo les puedo contar que viví.
Y el alto rendimiento es muy demandante, físicamente es muy demandante, y tienes que estar al 120 en cada uno de los entrenamientos. Yo llegué a entrenar 3 veces al día, 7 horas por día, y de pronto te satura pues la parte de la información que te da el entrenador, pues te satura, ¿no? El estar de pronto con un conflicto en la mesa con los federativos, que tú no puedes controlar, realmente ellos son los que deciden. Entonces sí tienes que aprender a nivelar muy bien la parte emocional, la parte espiritual. El atleta de alto rendimiento en México no tenemos psicólogos, no tenemos nutriólogos. Los hay cuando estás a un mes de algunos Juegos Centroamericanos o Olímpicos, pero durante tu carrera no los tienes. Entonces yo no podía ir con un psicólogo y decirle, oye, fíjate que Alex, me siento fatal porque me están volviendo a castigar, ya no sé qué hacer, ya me tienen hasta el gorro, ¿no? Por decir poco. No tienes con quién hacer ese rebote de emociones, porque ni siquiera son ideas, de pronto son muchas emociones. Entonces, afortunadamente mis papás, los dos fueron entrenadores de selecciones nacionales de alto rendimiento y siempre buscaron o supieron darnos esa contención. Porque claro, yo llegué a decirle a mamá, ¿sabes qué, mamá? Ya me vale, yo no vuelvo, me retiro. Y me decían, Andrea, pero ¿por qué se los vas a dejar? Yo soy orgullosa, ¿no? La verdad, ¿no? Entonces me decían, Andrea, pero ¿por qué les vas a dejar el camino libre, no? O sea, ¿por qué tan fácil te vas a rendir? Sí. Y entonces era como que, y el orgullo, yo decía, sí es cierto, ¿no? Pues que me ganen. Y entonces volví a agarrar la toalla que había tirado, me la guardaba, y era otra vez, pero más allá del demostrarle a los otros de lo que eres capaz, lo que a mí me enseñaron esos 20 años de subidas y bajadas como la montaña rusa era aprenderte a conocer a ti, porque de pronto te das cuenta que si eres capaz de superar esas adversidades o esos castigos injustos o muchas cosas que a veces nos pasan que no pedimos, entonces te levantas más fuerte. Y entonces te das cuenta que no es el tirar la toalla, es el cómo levanto la toalla, ¿no? Así es. ¿Y qué hago cuando la levanto? Entonces, muchas veces la quise tirar, y la tiré, de hecho. Nunca dije, ya no voy a competir. Siempre me mantuve activa en esos casi 20 años, 20, sí, de competencia. Y ya al final, cuando dije, ya estuvo, me fui, a nadie le avisé, nunca hice una rueda de prensa, nunca avisé que me iba, ¿no? Simplemente, así como llegué, igual me fui, de sorpresa, ¿no? Y me fui siendo bicampeona nacional y me fui siendo la mujer más fuerte en el equipo de espada femenil. Y me fui sabiendo que había hecho lo que tenía que hacer. Así es. Entonces, y yo creo que eso es lo que tenemos que aprender. Tú puedes tirar la toalla el día que tú quieras, pero convencido de que cerraste tu ciclo por ti, no por los otros, porque a los otros les vale gorro si hoy te mueres, o sea, no va a pasar, su vida va a seguir, porque tiene que seguir, ¿no? No nos podemos quedar en la depresión si tú te vas, pero ¿cómo te quieres ir tú, independientemente del contexto en donde te estés manejando, deporte, profesional, no sé? Así es. Oye, Andy, justo haciendo esa relación, yo siempre he dicho que el deporte, porque yo también practiqué deporte de alto rendimiento, siempre he dicho que el deporte tiene una relación con la vida, ¿no? Y ahí puedes aprender mucho. ¿Qué podrías decirle a esas personas que están en una empresa, que están emprendiendo, que están queriendo mejorar y que muchas veces por su cabeza les pasa, ya no puedo más, ¿no? ¿Cuál podría ser esas herramientas o qué debería de pasar por sus cabezas para vencer eso que los está limitando y poder salir adelante? Yo creo que lo primero es, dijiste herramientas, ¿no? Pienso que ahí lo más importante es que definamos qué hay en tu caja de herramientas. Ok, ¿no? muy bien. Porque si yo te digo, usa tus herramientas, ajá, pero ¿y cuáles? O sea, ni yo sé cuáles son mis herramientas. Entonces lo primero es, pon siempre en tu vida, en un papel, si tú quieres hacerlo de manera visual, con qué herramientas cuento, o sea, qué sí puedo hacer, qué sí soy capaz de lograr con eso que yo tengo. Conocernos es el primer paso para saber de lo que somos capaces. Rendirse yo creo que no está mal, pasa por la cabeza de todos. Grandes atletas han tenido ese conflicto, Michael Phelps, ¿no? Simone Biles en la gimnasia, yo
digo, no me mido con ellos, ¿no? Pero digo, grandes atletas, grandes empresarios lo han dicho, o sea, para llegar a ser un gran líder tienes que caer de pronto en un hoyo, ¿no? Y salir de ese hoyo con una mente diferente, con un espíritu más fortalecido para poder decir, esto quiero hacer y esto voy a hacer. Pues no está mal de pronto que pase por tu cabeza el, ya no puedo, el voy a mandar todo esto lejos, ¿no? A mi jefe, ¿no? Que luego los jefes como limitan de pronto tanto el talento de la persona que los rodea. O sea, sí. Eso es, bueno, ahí es un podcast de esto porque eso está tremendo, ¿no? Cómo los jefes pueden nublar o acabar con el talento de una empresa. No digo que todos, digo, hay empresas que son muy exitosas, que siempre están buscando el cómo ubicar a esos líderes para seguir generando otros. Pero, o sea, mi idea es muy simple, o sea, la vida es una, la oportunidad es una. Si realmente te quieres salir de donde estás, hazlo con la conciencia de que vas a ser capaz de generar otra cosa en otro lugar con esa caja de herramientas. Tampoco podemos ser de pronto tan viscerales de decir, hasta aquí me voy. Si tienes 3 hijos, si estás pagando la casa, el carro, también hay que aterrizar un poco, pero saber hasta dónde sí puedo tolerar y hasta dónde no. Y pues la vida es eso, si es una oportunidad, ¿por qué voy a tener que sufrir, no? O sea, dice una locutora en México, la vida es muy corta para estar en el trabajo equivocado. Sí, tienes toda la razón. Y justo también me voy a regresar a tu pregunta anterior, porque decías que hay momentos donde nuestra mente, donde nuestro cuerpo dice, ya hasta aquí no puedo más. Y quisiéramos, como tú como deportista en algún momento hubieras querido tener un coach de vida o coach deportivo o un psicólogo que te ayudara como a vencer todo eso. Pero en la vida real nos pasa lo mismo. Hay veces que traemos muchas cosas en nuestro interior que no podemos a lo mejor pagar un psicólogo o no tenemos esa oportunidad de poder tener esa gente que nos ayude. ¿Cómo venciste tú esa imposibilidad? ¿Qué recomendación podrías darle a la gente que si no tiene la oportunidad de tener un psicólogo, un coach, alguien que les ayude? ¿Qué pueden hacer ellos? Yo lo que hice, antes de que existiera el Wi-Fi y toda esta onda de las redes sociales, que son maravillosas, la verdad, yo lo que hice fue, me gusta mucho leer, entonces de pronto llegó a mis manos la revista de Mente Sana, que es de Jorge Bucay, que es de psicología gestalt, y llegó también a mis manos el libro de Anatomía del Espíritu, de Caroline Myss, que es muy bueno y habla acerca de los chakras, habla de la parte espiritual católica y de la energía, ¿no? Al final dice ella, todos somos energía y cómo podemos ser capaces de manipular esa energía a través de nosotros mismos. Entonces, la ayuda creo que siempre está a nuestro alrededor si la sabemos buscar. No necesariamente tenemos que pagar por algo. Y hoy en día, con el tema de este tipo de medios que son los podcasts, en YouTube, que hay tutoriales, o sea, hay tantas redes que tú puedes subir a Facebook y buscar algo que diga psicología positiva y te encuentras 1000 grupos. Pues inscríbete a uno, ¿no? O sea, como Alcohólicos Anónimos, sí, hay grupos en todos lados. Pero sí estar muy consciente de, primero ubicar qué es lo que siento, qué es lo que me está pasando, qué herramientas tengo, con quién puedo generar redes que sean positivas. Yo creo que eso es fundamental en la vida, generar ese networking que me haga a mí también crecer. Así es. O sea, no me voy a ir con gente que esté más hundida que yo, no tiene caso. O sea, de pronto hay gente que es negativa inconscientemente, ¿para qué me junto con esa persona, no? Mejor me junto con los que son emprendedores, con los que están buscando qué hacer, con los que se están yendo del país a buscar otras cosas. Esos que están haciendo, cómo le están haciendo y de pronto copiar los buenos ejemplos de los otros. Yo eso fue lo que hice. Sí, yo creo que quedarte con lo que decimos siempre en el coaching, ¿no? Dejar de ser víctima para empezar a ser protagonista de tu propia vida. Claro. ¿No? Andy, otra de las facetas que tienes tú en tu vida es ser docente. Tus alumnos te quieren, les encanta estar contigo en tus clases, la verdad he escuchado a muchos alumnos tuyos. Y quería preguntarte, esta pregunta va más dirigida a los jóvenes, ¿qué recomendación puedes dar a los jóvenes del día de hoy para que puedan alcanzar sus objetivos de vida? Ya que siempre es una de las preguntas con las cuales me topo yo también
cuando doy clase o que se acercan a preguntarme, ¿no? Viven en un mundo que a lo mejor no saben expresar sus sentimientos, no saben lidiar con esa tolerancia a la frustración. ¿Qué recomendación les podrías dar a esos jóvenes? Yo lo que les digo es, siempre no le tengan miedo al dolor, o sea, no le tengan miedo al esfuerzo. Les digo, porque en el esfuerzo es cuando te conoces. Así es, muy bien. En el esfuerzo es cuando te das cuenta de lo fregón que eres. O sea, cuando dices, típico, ¿no? Van las muchachas o los muchachos al gimnasio y 20 abdominales. Y van en la 18 y ya les arde hasta la conciencia, ¿no? Y hay gente, le digo, hay gente que se rinde, hay gente que dice, ya 18 está bien. Pero cuando tú llegas a los 20 con ese ardor generalizado en el cuerpo y en el alma. Sí, entiendo perfecto. Cuando llegas a los 20 y todavía dices, voy a hacer uno más, ese uno más es el que te va a dar o el que te va a hacer la diferencia entre los que se rinden a la primera y los que hablando del trabajo, y entre los que son constantes y luchan y lo vuelven a intentar y pues no le tengan miedo al esfuerzo, no le tengas miedo al dolor, porque la vida es dolor. Desde que uno nace, ya te nalgó el doctor, ¿no? Para que respires. Sí. O sea, la vida es dolor. El alto rendimiento, el deporte, pues tú también lo sabes, es dolor. O sea, el atleta vive fatigado, siempre te nos duele algo, siempre estás de alguna forma cansado, ¿no? Llegas a un entrenamiento, que es tu tercer entrenamiento, y lo tienes que dar todo y más. El 120, porque yo lo que les digo a mis alumnos es, como entrenas, compites. Sí, tienes toda la razón. Entonces, si te haces pedazos en el entrenamiento y si te engañas en el entrenamiento, que puede ser la escuela, pues vas a llegar allá afuera a que te pongan una barrida. Sí, justo en los últimos años me he dedicado a correr maratones y justo me he topado con muchas noticias o muchas personas que en México es impresionante cómo el 30-40% en algunas carreras no terminan las carreras, lo único que hacen es querer la medalla para la foto, ¿no? Entonces se pierden ese sentido de realmente para qué existe una carrera, para vencer tus límites, tu mente, todo lo que estás haciendo. Andy, voy a pasar a otra pregunta que se nos está acabando el tiempo. Con todo esto del 9 de marzo, de las mujeres, del empoderamiento, sí. Tú vienes de una familia donde son atletas, donde tus hermanas son deportistas de alto rendimiento. ¿En algún momento de tu vida en el deporte hubo gente que te decía, no lo vas a lograr, esto mejor dedícate a otra cosa porque no es para ti, eres mujer? ¿Viviste eso? Sí, o sea, sí, no con mis papás, ellos al contrario siempre nos estuvieron apoyando, pero sí en el deporte de alto rendimiento lo más difícil es la parte emocional. Porque hay gente que en efecto te puede hacer pedazos con lo que te dice. Y a veces uno cree que podría venir de un hombre con esto del 9 de marzo y no siempre vienen de los hombres esos comentarios, vienen de las mismas mujeres, ¿no? Él no puedes, él no lo vas a lograr, él no tiro contigo. Había compañeras que yo les decía, oye, podemos tirar, así se le dice en el idioma, podemos tirar un asalto. Me decían, no, yo ya acabé. Y no podía entrenar porque no tenía con quién tirar. Hablando de selección nacional, o sea, no era cualquier cosita, ¿no? Entonces, a mi hermana Cristi, el entrenador para los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, le dijo, si no te acuestas conmigo, no vas. Y evidentemente, pues no fue, ¿verdad? Pero, y esos son ejemplos cercanos a mí y lejanos, te puedo contar otros. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer como sociedad? Y esto viene desde la familia, dar unas bases muy claras de principios y de valores, ¿no? Tanto a hombres como a mujeres. O sea, nos necesitamos mutuamente y sería irreal vivir solo mujeres como las amazonas, ¿no? O solo hombres. O sea, es que no nos necesitamos. Al final del día, pues somos sociedad. Creo que en lo que tenemos que trabajar todos es en buscar una sociedad que sea digna de cada uno de nosotros, porque nos la merecemos, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Y es justo eso, te lo pregunto, porque ahora que tengo el don de tener una hija, sí, pues me gustaría que mi hija en un futuro tuviera esa valentía y esos valores bien definidos y que pudiera, o sea, que saliera al mundo a disfrutarlo y no a estar viviendo preocupada. Claro.
Desde tu punto de vista, Andy, con lo que has vivido, ¿qué es lo que debería pasar en la mente de esta mujer, de cualquier mujer del planeta, para realmente creerse que vale, que es alguien? Porque justo leía un artículo hace un par de meses que decía que el 97% de las mujeres no se aprecian físicamente como son. Y me llamaba mucho la atención, 97%, es altísimo. ¿Qué podrías decir tú que debe pasar por la mente de las mujeres para no sentirse menos? Sentirse menos ante ellas mismas, ante los hombres, ante la sociedad. ¿Qué podrías decirles? Pues yo creo que ahí tienen que hacer un trabajo de introspección con la autoestima, ¿no? O sea, yo digo, hay que aprender a vivir con lo que nos tocó vivir. Esto es lo que soy, esto es lo que tengo, esto es mi caja de herramientas, ¿no? Aquí guardo todo, y con esto va a salir a la vida, ¿no? Aprender a apreciarnos, seas hombre o mujer, de darle gracias a tus manos, a tus pies, a todo lo que tenemos. Hay gente que tiene menos y hace más, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con esa parte del autoconocimiento, ¿no? Yo siempre les digo a mis alumnos, miren, la mente se va a deteriorar, ¿no? El cuerpo se va a acabar, porque es lo que nos vamos a hacer pasitas, es lo que hay. Por muy bueno que estés ahorita, te vas a arrugar, ¿no? Lo único que no se te puede acabar es un espíritu fuerte. Un espíritu fuerte no lo dobla nadie. Entonces, ¿qué estás haciendo tú hacia adentro? Yo creo que si trabajas tú contigo, lo demás tiene que fluir, tiene que ser así. O sea, esa es mi lógica, ¿no? Sí. Que no siempre fluye así. Digo, no puede ser, no todo es color de rosa. Pero vuelvo a lo mismo, si tú estás fuerte de espíritu, lo demás va a salir. Sí, ¿no? yo justo también le digo a mis alumnos siempre que la formación o la apreciación de ellos mismos empieza en el auto. Y se ríen, ¿no? Y le digo, ¿por qué en el auto? Porque es en el autoconocimiento, en la autorreflexión, en la autoconciencia, ¿no? Y todo es hacia adentro. A veces vivimos como en una cultura de que el hablar de nosotros, el valorarnos, el realmente querernos es egoísmo, es vanidad, es soberbia. Pero no, creo que ese es el fundamento y el pilar para crecer como persona. Sí, claro. Andy, para ir concluyendo este podcast, que te agradezco mucho que estés aquí conmigo, ¿qué consejos podrías darles en general al público que nos está escuchando o viendo por YouTube para poder vencer todas sus creencias limitantes que hay en su cabeza? Primero que las ubiquen, ¿no? Porque luego no saben ni lo que les limita. Entonces, primero, yo les aconsejo hacer una lista de eso que a mí me limita. ¿Qué puede ser el miedo? ¿Qué puede ser una baja autoestima? ¿Qué puede ser la falta de autoconocimiento? El no creerte capaz. O sea, ¿qué me limita? Inclusive poner qué personas me limitan. Sí, ¿no? Tienes toda la razón. Porque puede ser mi papá, puede ser la misma pareja, puede ser hasta un hijo. O sea, hagan una lista de lo que ustedes crean que los limita y comiencen a trabajar con eso. Pero ahí es donde empieza el querer darme cuenta, que es lo que, bueno, el coaching gestal es lo que dice, date cuenta. Si tú te das cuenta, entonces puedes empezar a cambiar esas creencias y hacer cosas que sean positivas para ti y pues por ende a los demás. Sí, creo que tiene ahí el darnos conciencia de lo que estamos haciendo. Pues claro. Nos va a ayudar muchísimo a nuestro crecimiento. Hagan ejercicio. Una buena recomendación, ¿no? Porque sí es importante, queremos tener una buena inteligencia emocional, queremos ser mejores, pero no dedicamos tiempo a nuestra propia vida, en el ejercicio, en la meditación y esos aspectos que nos ayudan a crecer. Andy, penúltima pregunta antes de irnos. ¿Cómo pueden saber de ti la gente que dice, quiero saber más de Andy, qué hace Andy? No lo quiero decir yo porque me mandaste tu currículum, todo lo que haces, pero ¿cómo pueden seguirte por redes sociales? Pues a mí me pueden encontrar ahí en Facebook como Andrea Millán. Está pues, una foto de esgrima, entonces no creo que me confundan. Estoy en Instagram como Andy con Y Millán 16, igual en Twitter. Y ahí es donde pues subo todo lo que hago. También tengo un par de programas de radio, escribo en alguna revista, pues algo ahí, algunas cosas. Doy cursos, doy talleres, doy conferencias. Y pues la idea siempre es compartir y es poder ayudarle a la gente a que se dé cuenta, ¿no? Que de pronto a lo mejor parece
como un poco egocéntrico, pero si yo pude, pues todos podemos. O sea, no voy con los niños y les doy conferencias y claro, me he visto de esgrimista y como tú dices, pues no es común, ¿no? Entonces ven a un esgrimista y dicen, ¡ay, no! Pero bueno, un astronauta, ¿no? Sí, Como un alumno dijo la otra vez en tu conferencia, ¿no? Un astronauta, sí. Entonces es acercarlos a eso que también podemos lograr si nos lo proponemos. O sea, tener en la vida una visión clara de lo que quiero lograr es fundamental. Claro, yo como atleta de alto rendimiento quería llegar a unos Juegos Olímpicos, no lo conseguí, fui a campeonatos mundiales, fui a todo menos a Juegos Olímpicos. Pero en ese trayecto de 20 años, pues aprendí muchísimo, ¿no? Y lo que se agradece es, pues ese camino andado. Porque mucha gente llega a Juegos Olímpicos y se van a la depresión. Pues tampoco es como un hitazo estar en Juegos Olímpicos. Y lo que siempre he dicho es, pues las cosas pasan para algo, ¿no? Llegues o no llegues, pasan para algo. Entonces tomar y rescatar lo positivo que nos pasa. Así es. Y finalmente, Andy, creo que ya lo dijiste anteriormente, pero a lo mejor si se te viene a la cabeza uno más. ¿Cuál podría ser un libro, artículo, película o documental que pudieras recomendar a las personas que a ti te cambió la vida o que te haya dejado algo muy grande en ti? Algo muy grande. Bueno, el que ya te mencioné, de Carolyn Myss, y hay otro que quiero empezar a leer, que se llama La bailarina de Auschwitz, que justamente habla acerca del dejar de hacernos las víctimas, ¿no? Documentales, bueno, ahora que Netflix es una maravilla, les puedo recomendar el de Zion, con Z, dura 11 minutos, el de Ladies First, o Las Chicas Primero, que es de Pika Kumari, que es la primera tiradora con arco de la India. Digo, yo veo mucho de deporte, ¿no? Evidentemente, pero creo que todo nace de ahí. O sea, hay muchas cosas que rescatar, porque si ustedes ven estos documentales que son muy pequeños, no les van a quitar más de media hora, te vas a dar cuenta que la gente que logra esas metas no nace ya en cunas de oro, ¿no? No necesariamente. Inclusive los que nacen en cunas de oro, pues les cuesta, ¿no? Entonces siempre hay que buscar recursos para que nosotros podamos también poner en un parámetro nuestra vida, ¿no? Sobre todo cuando estás en ese momento que dices, no, es que a mí todo me pasa y nada me sale bien. Ve un documental de estos y te vas a dar cuenta que estás en la gloria y que tienes todo para poder lograrlo, ¿no? Así es. Sabiendo hacia dónde vamos. Sí, creo que tienes que tener un objetivo de vida. Sí, no, o sea, no puedes, si no cualquier camino te lleva a Roma, pero el problema es que si tú no quieres ir a Roma, claro. ¿Para qué empiezas ese camino? Sí. Tienes que saberlo. Y realmente eso es lo que muchas veces nos pasa a la gente actualmente. No sabemos a dónde vamos y por eso no disfrutamos nuestra vida, no somos conscientes de que si trabajo en este lugar es porque me gusta o simplemente voy por el dinero, ¿no? Justo subí ayer un IGTV en mis redes sociales justo de los problemas de la orientación vocacional a los jóvenes. Y el problema que más me he topado últimamente es voy a estudiar lo que me deje más dinero. Y ahí se pierde ese sentido porque no tienes un objetivo. Tu objetivo es el dinero y no sabes si el dinero va viene. Entonces ahí debemos de tener muchísimo cuidado. Andy, te agradezco muchísimo que estés aquí. Gracias. Ha sido un honor tenerte en esta cabina, en este podcast. Les agradezco mucho a todos los que nos escucharon, si lo estuvieron escuchando en el coche, mientras lavaban los platos o lo que estuvieran haciendo. Nos vemos la siguiente sesión. No dejen de seguirme en redes sociales, en Instagram Alex Juárez Coach, en Facebook como Alex Juárez Coach y también en el canal de YouTube donde subo este podcast. Nos vemos el siguiente capítulo. Nos vemos. Hasta luego. Bye.